Eso no quiere decir que si tú eres interina, por ejemplo, en La Rioja, no te puedas sacar unas oposiciones en Aragón. Por supuesto que sí. Y al final volvemos a lo de siempre, oferta y demanda. Dependiendo de las especialidades, están más o menos saturadas, pues en fin, dependiendo de esa realidad, las cosas pueden ocurrir de diferentes maneras. Pero mi consejo, en líneas generales, es que hagáis lo imposible porque no se note si sois o no, si trabajáis o no en régimen de interinidad en esa comunidad autónoma. Y lo primero es hacer programaciones de aula o prácticamente programaciones de aula si en la convocatoria pone programación didáctica en la cual haya un contexto con nombre y apellidos. Y en esa línea de proteger se está jugando mucho con la entrega de la programación. Nos encontramos con comunidades autónomas que se sabe en los círculos y en los contextos de allí cuándo va a ser más o menos la programación, se sabe unas fechas aproximadas y de repente un día, venga, ahora a correr, hay que entregarla. Pues por eso os digo que tenéis que tener un documento genérico muy personalizado para en cualquier momento tenerlo que subir. Hay otras que juegan pues a hacerlo antes del proceso. ¿Por qué? Porque si no se produce un proceso de compraventa de programaciones que es lamentable, lamentable, porque eso no puede ocurrir. Eso no quita, pues que oye, que sigo insistiendo, no sé qué hacéis sin preparar el documento escrito ya, o sea, este mes de agosto, estos días tontos en los que ya estamos con el síndrome postvacacional, sería un buen momento para empezar a trabajar eso. Más cosas de todo este asunto. Canarias, ¿qué pasó en Canarias? Había que entregarlo en papel, en persona y un día diferente al resto. ¿Por qué? Porque el que va a opositar en Canarias, si tiene que ir un día más en temporada alta a hacer un vuelo, pues va a tener problemas para pagarse esas oposiciones. Es una forma más de proteger al personal. ¿Y qué pasó en 2025 en Andalucía con aquello del carácter personal? Pues ya lo he dicho, que se aplicó la aplicación esta de antiplagio y sacaron de los tribunales a varias personas que tenían programaciones muy parecidas porque seguramente hubieran estudiado en el mismo grupo masificado y numeroso y coincidieron en el mismo tribunal. Pero mucho cuidado porque las nuevas tecnologías pueden llegar hasta incluso comparar programaciones de distintos tribunales. Yo creo que a eso no se ha llegado, pero todo se andará. Yo lo haría. Yo cogería y haría un barrido de todos los tribunales de una especialidad de toda la comunidad autónoma. A ver qué pasa. Y hasta ahí puedo leer, como se suele decir, porque estaréis echando a temblar y al final me vais a regañar a mí cuando yo no tengo la culpa. Yo simplemente os aviso de lo que puede ocurrir. Por eso es tan importante. Paso 1. Víctor, pregunta tal. ¿Qué tiene de ventaja el poderme preguntar por WhatsApp? La gente que me conoce lo sabe. Yo doy respuesta a lo que podéis hacer, no es un sí o un no. Yo os digo, puedes hacerlo así por esto, puedes hacerlo de esta forma por esto otro. Y eso ante una pregunta del tribunal también permite ganar puntos. Porque uno de los objetivos y una de las claves de la plaza es que después de las preguntas del tribunal llevéis más nota que antes de haber comenzado dichas preguntas. Lo dicho, todas estas orientaciones espero que os hagan plantearos o replantearos el orden o el abarcar todas las pruebas a la vez para ir avanzando a la par en todo. No os centréis solo en una parte de una prueba. Las dos pruebas y las dos partes de cada prueba. Bien, en esta transparencia no voy a decir algo que abarca unas cuantas sesiones, pero en líneas generales avisaros que no podemos esperar a una convocatoria, que luego además esa convocatoria le falta alguna especificación hasta salir los criterios de calificación específicos de los tribunales y que bueno, pues es importante que bueno, pues tengáis muy claro que no podemos estar decidiendo hasta que salga la convocatoria. No os preocupéis que en mi preparación incluyo, digamos, la forma más flexible de acertar seguro. O sea, al final de lo que se trata, pues lo que habréis podido ver en los vídeos del paso cero,
El hacer una unidad entendida como una situación de aprendizaje es una gran vacuna para lo que te puedan decir. Pues una situación de aprendizaje o más, englobo. Solo situaciones de aprendizaje, lo englobo también. Una sola situación de aprendizaje, englobo. O como Extremadura, una unidad entendida como situación de aprendizaje, lo acierto. ¿De acuerdo? Entonces, al final, se trata de acertar a priori lo máximo posible, y esa es mi responsabilidad, y suelo hacerlo, porque si no los vídeos del 2023 no valdrían nada, y están ahí y los estáis viendo, ¿verdad? Bueno, pues por algo es, porque me juego mucho en eso, porque si no, también es mi parte de trabajo. Si yo no acertara ahora, dentro de 3 meses tendría que hacer otro vídeo. Y eso es un problema de trabajo y es un problema también de credibilidad. Desde el 2009 llevo preparando la parte didáctica y legislación y currículo. Y desde entonces son muchos años de experiencia, muchos años de especialización, y sé que una parte importante de la plaza vuestra se juega en el acierto hoy de lo que va a ocurrir dentro de unos meses. Bueno, pues en ello estoy y espero acertar nuevamente como siempre. Una cosa importante, ¿cuántas unidades o situaciones de aprendizaje debo preparar para la exposición? Pues cuantas más, mejor. Y ya de eso hablaremos. Dentro de la preparación hay unas líneas generales, y esto vale también para quienes quieran presentarse a más de una comunidad autónoma, por las cuales, bueno, pues hay que considerar diferentes situaciones que se pueden dar. Es decir, pues me voy a presentar a una comunidad donde la programación, la defensa dura 20 minutos y la exposición 30, y en otra donde son 30 y 20 y 30, y en otra donde es hasta 1 hora, pudiendo repartir el tiempo. Pues ahí yo, como preparador, os doy ideas de cuál es el óptimo para asegurar, si por ejemplo vais a 2 de esas 3 comunidades porque 2 coinciden y una no, cómo podéis hacerlo. Lo mismo pasa con el número de unidades y situaciones de aprendizaje, que cada vez es más dispar. Nos seguimos encontrando básicamente entre 6 y 15, o sea, cada vez va aumentando más el número, pero con una tendencia a disminuir el número de situaciones de aprendizaje, por lo tanto hacerlas un poquito más profundas, con mayor número de sesiones y bueno, pues con una dificultad, porque en las comunidades autónomas tiende a ponerse el término desarrolladas. Situaciones de aprendizaje desarrolladas, unidades con al menos una situación de aprendizaje desarrolladas. Y desarrolladas no quiere decir actividad 1, actividad 2, actividad 3 en la sesión 1, 2, 3 y 4. No, así no es. Hay que hacerlo bien. Ya habéis visto en los vídeos cómo lo hago yo, pero luego está el pulido fino para que con muy pocas palabras, porque vamos con muy poco espacio, esos nombres frikis permitan dar unos nombres a una actividad que luego ya desarrollaremos más adelante, pero que tiene que estar prevista en el documento que se va a entregar. Por eso por eso tenía espacio yo en 5 páginas para presentar una situación de aprendizaje desarrollada en las no eliminatorias en Andalucía, y de 60 páginas interlineado doble en determinadas comunidades autónomas cuando hay que presentar una programación. Hay espacio, pero la clave está en cómo se hace esa temporalización, esa distribución temporal o esa distribución del tiempo por sesiones y con actividades más representativas o temáticas con nombres lo más frikis posibles. Bueno, y en esta línea pues hay un factor muy importante, que es el tribunal. Yo haré lo imposible para que vuestra propuesta personal y por lo que apostéis sea lo más equilibrado y que pueda gustar al máximo de personas del tribunal. No obstante, aquí también va la estrategia. Alguien que tiene pocos méritos igual tiene que arriesgar más que alguien que tiene muchos méritos, pero esto no siempre es así y hay que tener cuidado, porque a lo mejor si pasan el corte muy pocas personas y habéis arriesgado demasiado, igual ahí es un peligro.
O si pasan muchas personas y habéis arriesgado poco, por muchos méritos que tengáis, no llegáis a la plaza. Entonces, yo lo que busco siempre es el equilibrio. Y luego, ese equilibrio flexible, a la hora de defender y exponer, se puede llevar a un máximo o a un mínimo según las circunstancias. Si ha pasado poca gente y con un 5 me vale, pues no arriesgo. Pero como mi propuesta era equilibrada, pues no me la juego. Y luego, lo que os comentaba, el paso 1 es clave. Me hacéis una pregunta, oye, mira, Víctor, en mi comunidad autónoma las competencias específicas y las clave no están relacionadas y sin embargo en el Real Decreto sí, pero luego las competencias específicas no coinciden de la legislación estatal autonómica. ¿Qué hago? ¿Cómo tomo esa referencia de relación de unas con otras cuando las otras no son iguales en mi comunidad autónoma? Bueno, pues yo os diré, mira, se puede hacer bien de 3 maneras. De esta y esta. Esta por esto y esta por esto otro. Es importante de cara al tribunal. ¿Por qué? Porque cuando el tribunal te pregunte y te diga, ¿cómo has relacionado las competencias específicas y clave? Entonces responderás, pues le agradezco la pregunta porque realmente le he dado muchas vueltas a esto. Había 3 formas correctas de hacerlo, esta y esta, por este motivo este y este. Sin embargo, yo he decidido hacer esto. El tribunal se queda boquiabierto cuando no solo decís por qué habéis hecho las cosas de una determinada manera, sino otras posibles. Y ya si eso tiene que ver con el contexto educativo, salís con más nota de la que habéis entrado. Y mucho cuidado con las preguntas capciosas del tribunal, porque ante las preguntas capciosas del tribunal hay que no perder la calma y decir, perdone, ¿cuál es la pregunta? Porque hay veces que los tribunales afirman en vez de preguntar. Y ahí hay que llevarlos de nuevo a la convocatoria. La convocatoria dice que deben hacer preguntas acerca de lo defendido, expuesto, presentado, entregado. Recordar que la presentación es del documento, la preparación es la encerrona durante 1 hora, preparar toda la defensa y exposición, la defensa es defensa del documento, y la exposición es de la unidad o situación de aprendizaje. Y deben preguntar sobre eso. Sí que es verdad que a veces buscan la arducia para preguntaros sobre algo distinto a lo que habéis expuesto y no os queda otra. Yo qué sé, si estáis exponiendo sobre un nivel educativo y os preguntan por el siguiente, se supone que tendréis que conocer el currículo del curso siguiente de vuestro alumnado que está en el curso actual. No queda otra. Es una pregunta con un poco de mala fe, pero hay que responderla. Pero ante esa afirmación que no es una pregunta, el mantra de, perdone, ¿cuál es la pregunta? Bueno, ya vamos entrando en la recta final y por lo tanto el resumen y conclusión de toda la sesión primera de la preparación de oposiciones 2026 y 2027. Lo primero de todo, tener claro que son dos pruebas eliminatorias, que mi consejo es que se tiene que preparar todo a la vez, que hay que aprovechar cualquier hueco, que os tenéis que medir los tiempos que se tarda en redactar un tema, que se tarda en, por ejemplo, repasarlo, que se tarda en estudiarlo, el tiempo que se tarda en hacer de media un práctico, el tiempo que se tarda en repasarlo, el tiempo que se tarda en revisar o realizar un apartado de la programación, bien sea de aula, bien sea didáctica o propuesta pedagógica, el tiempo que se tarda en estudiar una defensa, el tiempo que se tarda en hacer una encerrona medianamente bien, no tiene por qué ser la hora de oposición para poder hacer una defensa y exposición más o menos avanzando en el tiempo, el tiempo que se tiene que dedicar a realizar determinados materiales auxiliares que se sacarán durante las exposiciones, y una vez que se ha medido todo ese tiempo tenéis que ir avanzando. Recordar que hay un carácter eliminatorio que supone que hay unos límites, es decir, hay que pasar la primera prueba con ese 2,5 como mínimo en una de las dos partes de la prueba, y un 2,5 sobre 10 es el mínimo que hay que tener en la primera prueba para aprobar y por lo tanto pasar. Pero
es que una cosa es el corte y otra cosa es dónde se saca más diferencia de nota. Esto evidentemente cambia mucho de unas especialidades a otras. Tenéis el vídeo de explicación de las oposiciones eliminatorias como si fuera una carrera ciclista. Aquí dejo el enlace y tenéis que tener muy claro que las grandes diferencias se suelen marcar en la segunda prueba. No tanto por quien lo hace bien, que también, sino por quien lo hace extremadamente mal, que enseguida se nota cuando alguien no lleva preparada una defensa y una exposición. Y lo de la defensa es especialmente grave porque tenéis un año o dos, si os preparáis para el 2027, para preparar el discurso de media hora y para defender en ese discurso de media hora el documento que habéis entregado, que es obligatorio de entregar en todas las comunidades autónomas. Dicho esto, tenéis por delante un montón de tiempo, pero tal vez habría que empezar por lo obligatorio y por lo que vais a tener que pasar por ahí para obtener la plaza. La defensa de la programación sí o sí la tendréis que hacer. De estas consideraciones de la defensa de la programación y de la exposición, pues bueno, lo primero hay que leerse con lupa las convocatorias, porque de unos años a otros cambian. Tenemos comunidades autónomas como la valenciana o como Castilla-La Mancha, que la tendencia, bueno, Castilla-La Mancha en los últimos años no ha sido exactamente así. La tendencia venía siendo ir aumentando las facilidades del uso de material auxiliar, incluida la Comunidad Valenciana, con medios tecnológicos. Muy fácil, con un USB, que siempre os aconsejaría que fuera con un PDF de respaldo, por si acaso falla el PowerPoint, no se ve bien, los colores no salen como queramos, y siempre un PowerPoint que nunca sirviera de guía. Eso tiene que estar muy claro. Entonces, bueno, pues hay que mirar muy bien la convocatoria porque no es lo mismo un guión en cada una de las, un guión en la defensa, un guión en la exposición, que un solo guión en la exposición, que un guión por una cara, que un guión por las dos. Hay que tener mucho cuidado con eso, muchísimo cuidado con eso. El guión ya sabéis que mi visión es una hoja en horizontal para que recree o de forma geométrica pues quede repartido cada apartado como quedaría en la pizarra, de tal manera que si nos quedamos en blanco pues podamos mirar en qué parte estamos de la pizarra y rápidamente localicemos digamos lo que he olvidado. Es mejor un guión algo más denso que quedarme en blanco, pero también es cierto que cuanto menos tenga el guión, mejor. Y el guión siempre hay que entregarlo. Tenéis obligación de entregarlo, no tienen obligación de pedíroslo. Así de claro suelen decirlo en las convocatorias, pero siempre hay que mirar las convocatorias. Os dejan tics, nos dejan qué prohíben explícitamente, qué permiten, y luego la letra pequeña, especialmente en los criterios de calificación. Es decir, si en una convocatoria os están diciendo que se va a valorar el uso de la pizarra, pues entonces ya sabéis lo que quiere decir eso cuando Andalucía lo dice. No obstante, por ejemplo, Andalucía en las últimas oposiciones prohibió prohibir el uso de material auxiliar si no contenía elementos curriculares. Entonces eso permitió aclarar bastante las cosas porque hubo muchísima arbitrariedad, especialmente en el año 2024. Pasaron cosas que no deberían haber ocurrido. O sea, tribunales que no permitieron nada, ni siquiera una caja de zapatos, y tribunales que dijeron que no iban a permitir nada y luego cuando la gente llegó sin nada dijeron no, si os dejábamos traer los productos finales. Mucho cuidado con eso, yo siempre aconsejo llevar la maleta llena de cosas y preguntar. En el último momento el tribunal puede dejar claro que podéis emplear y que no. Y luego hay una ronda de preguntas en la que tener determinado material, si os lo permiten sacar, pues puede venir bien. Y no deja de ser un órdago importante, es decir, si a mí el tribunal me pregunta por unas rúbricas y yo le digo al tribunal, tengo las rúbricas, ¿quieren verlas? Mientras yo lo explico, el tribunal puede decir que sí. Yo les entrego las rúbricas y explico las rúbricas sin mirarlas. Y el tribunal ve de lo que estoy hablando. Eso no es material auxiliar, eso es que en la ronda de preguntas te permiten que les muestres algo que quieren ver por lo que están preguntando. Que no, bueno, pero el hecho de ofrecerles las rúbricas hace pensar al tribunal que las tienes. A lo mejor no te las dejan sacar, pero tú ya las describes y el tribunal tiene la obligación de imaginárselas, porque no han querido verlas.
Entonces yo siempre aconsejo llevar todo porque el no lo tenéis y el sí puede darse, bueno, incluso cuando se finaliza la exposición se puede decir, queda a disposición del tribunal para las preguntas que quieran realizar y el material que no he sacado como material auxiliar por contener elementos curriculares, como pueden ser las rúbricas que están a su disposición si quieren verlas. Es un ejemplo, las rúbricas, hablo de rúbricas como podría hablar de KPSI, o sea, son cosas que en un momento dado pues podría dudarse o podrían no sacarse por tener elementos curriculares y que sin embargo pues si el tribunal quiere verlo y nosotros se lo ofrecemos, pues oye, eso añade valor. Siempre te pueden decir que no, siempre te pueden decir que sí, pero yo llevaría el material auxiliar. Ha habido momentos en los que incluso, por ejemplo, en Castilla-La Mancha no han permitido ni siquiera ponerse una camiseta a lo largo de la defensa o exposición para hacer alusión a alguna imagen que contenía la camiseta. En fin, sabed que las exposiciones tienen carácter público y en algunas comunidades incluso las defensas, por lo tanto, mucho cuidado con eso porque el público puede entrar a veros. Si queréis ser público, yo no os aconsejaría ser públicos de vuestro propio tribunal, sí que de otros tribunales y sí que, si puede ser mejor, de especialidades afines, porque al final todo se sabe. Igual vais al tribunal 3 de, yo qué sé, de lengua castellana y literatura y resulta que en el tribunal 4, que es el vuestro, conocen a alguien del 3 y al final todo se sabe. Entonces yo si tuviera que mirar una exposición de lengua, pues me iría a lo mejor a una de geografía e historia o una de biología y geología para inspirarme. Al final te inspiras mucho más de otras especialidades que casi de la tuya, porque la tuya llega un momento que está muy viciada, ¿no? O sea, a lo mejor el libro de lectura que recomiendan en geografía e historia te resulta más llamativo. Claro, ya es tarde, ¿no?, para recomendarlo, ¿no? Pero los argumentos igual son más llamativos para lengua que lo que ya está más que dicho en tu propia especialidad, ¿no? Entonces, igual que alguien de matemáticas, pues yo le aconsejaría ir a ver exposiciones durante esos días de física y química. En esos días en los que toca exponer, estás de los nervios y no paras de exponer, no paras de hacer simulacros, pero hay momentos en los que, mira, me voy a acercar a un instituto y voy a ver exposiciones de otra especialidad. Pues eso puede ser muy adecuado. Incluido que si alguna comunidad autónoma va con adelanto a la vuestra y está cerca, pues yo me acercaría a ver defensas y exposiciones, que todo inspira. Bueno, respecto a los atriles que aparecía en la transparencia anterior, simplemente decir que esto yo siempre lo he recomendado, pero especialmente desde que empezó la moda después de la alarma sanitaria de no permitir entregar o tocar material auxiliar por motivos de contagio, y eso, bueno, pues se ha mantenido un poquito en alguna convocatoria, ya no tanto, pero sí que es importante porque hay tribunales que pasan bastante de lo que están viendo y entonces si tú le das una hoja y la deja apoyada en la mesa, le das otra y vuelve a dejarla en la mesa, pues evidentemente es mejor ponerla en una atril apoyada y que el tribunal lo vaya viendo. Esa es un poquito la idea. Bueno, ¿y cómo va a ser mi preparación? Pues ahí tenéis el enlace, lo vais a tener en el PDF de la descripción del vídeo, como todos los enlaces que estoy dejando, y mi consejo es que veáis cómo es mi preparación. Seguramente hayáis visto ese vídeo, pero os aconsejo verlo. Básicamente, vídeos y dudas por WhatsApp, esto es fundamental, esto es lo más parecido que puedo hacer a un precio razonable a unas clases particulares, porque claro, yo puedo hacer revisiones particulares, puedo hacer defensas y exposiciones particulares, pero yo no puedo dar una clase particular a cada persona. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces el paso 1, según vayáis viendo los vídeos, cada duda que vayáis teniendo me vayáis preguntando. Seguramente al ver este vídeo, si estáis en el paso 0 todavía, os surgirán dudas. Claro, pues imaginaos lo maravilloso que sería ahora escribirme un WhatsApp y esa duda que has ido teniendo podérmela preguntar. Realmente es el camino a la plaza. No sé a qué estáis esperando. Lo digo sinceramente. Estamos ya en unas fechas en las que deberíais plantearos comenzar. ¿Cuántas dudas os han surgido a lo largo de este vídeo? 2, 3, 4. Está todo muy detallado con un soporte que es una presentación, pero aún así cada persona tiene su bagaje y tiene su punto de inicio, ¿no?, en estas oposiciones. Entonces, si os han surgido dudas, ¿no os gustaría preguntarme por WhatsApp?
Ya os he dicho que como precio estimativo, y además hay oferta siempre hasta el 31 de agosto, hasta el 31 de agosto de cada año cobro lo de las oposiciones anteriores. A partir del 31 de agosto, el 1 de septiembre, empiezo a cobrar lo de las oposiciones siguientes. Igual todavía estáis a tiempo. Pero precio estimativo, el de un libro de oposiciones. Con el añadido de poderme preguntar por WhatsApp y poder ver vídeos actualizados de todo lo que vaya ocurriendo en este curso. Y además, muy importante, mi gran secreto, que hasta que no contratéis el paso 1 no lo vais a conocer. Bueno, pues espero que por fin comencemos. Venga, animaos. ¿Qué es el paso 1? Ya habéis hecho el paso 0, ya estáis en el paso 0, el paso 1 hacia la plaza. Es importante en todo esto, bueno, pues recordaros que yo hasta ahora nunca he tenido problemas de números de personas apuntadas. He admitido a todo el mundo. Pero sí que es verdad que vengo observando de un tiempo para esta parte que os dejáis las cosas para el final. Y al final, como preparador, sufro más el estrés yo mismo que la gente a la que preparo. Y eso no es justo. Eso no es justo. Yo creo que cada persona tiene que asumir sus responsabilidades. Yo llevo tiempo ya iniciando el curso, la gente no empieza. Y si llega el caso en el cual, pues bueno, la agenda está llena y hay que priorizar el apuntarse, pues quien empiece antes, evidentemente. Yo este año sí que voy apuntando un orden de llegada, ¿no?, a las oposiciones, entre otras cosas, para que no ocurra ningún tipo de sorpresa. O sea, sinceramente, es que para las oposiciones de 2026 ya vais mal de tiempo. Y luego vienen las prisas. Evidentemente, a ver, no os tenéis que preocupar si sois personas previsoras, pues oye, si vais trabajando en vuestro debido tiempo, en noviembre no está lleno el calendario de revisiones. Pero si hay que entregar un documento en abril, en marzo se llena la agenda. En marzo se llena la agenda porque la gente se lo deja para el final. Pues tal cual salga la convocatoria, empezar a trabajar y revisar lo antes posible. Yo simplemente os lo aviso. Cuanto antes empecéis, tenéis un número anterior de inicio y eso lo voy a tener en cuenta si hay algún problema de agendar, porque no, el problema no es mío. O sea, yo tengo el calendario por delante, conmigo os podéis apuntar cuando queráis, tenéis todo el verano para hacer cosas y sin embargo no comenzáis. Por lo tanto, si luego vienen los agobios, vienen las prisas, os apuntáis tarde, debéis saberlo. Yo os lo aviso, yo empezaría ya. Porque vamos a por la plaza, ¿no? Esa es la idea. Bien, y deciros tanto en el paso 2 como en el paso 3 de revisiones, defensas y exposiciones. Fijaos que solo lo he dicho para las revisiones, ¿eh? Porque las revisiones son muy agobiantes. Son muy agobiantes, ¿eh? Las revisiones, pensad que me arriesgo muchísimo y que si hay cualquier error, la responsabilidad es mía. Por suerte hasta ahora no ha ocurrido nunca, pero imaginaos que se escapa una cosa y eso supone que os echen para atrás la programación. Es mucha responsabilidad. Las defensas y exposiciones es ya el final, en la recta final, se busca el sitio cuando sea. Pero las revisiones necesitan un tiempo, necesitan una dedicación, necesito un espacio de tiempo importante en el que no tenga nada que hacer. 2 horas y media, que al final son prácticamente 3, porque yo me miro el documento primero, hago algún esbozo de alguna anotación y luego ya 2 horas y media seguidas revisando, bien con videollamada o bien presencialmente. Deciros del paso 2 y el paso 3 que hay pasos 1,5, hay pasos 2,5, como suelo llamar. Estos pasos lo que suponen es que hay gente que cuando se agobia muchísimo, por eso digo el tema de prioridades, fechas de inicio y diferentes casuísticas, hay gente que se agobia y que a lo mejor lleva la mitad del documento y no consigue avanzar. Bueno, pues a lo mejor ese es el momento de meter una revisión más, es preferible avanzar medio mes, un mes, porque en unas oposiciones eso es determinante. Entonces tú avanzas ese medio mes, metes una revisión, yo reviso todo lo que llevas hecho hasta ese momento y te explico, clase particular 100%, todo lo que falta
y en lo que te has quedado, bueno, pues que no avanzas, que ahí hay un atasco que no avanzas. Entonces, bueno, pues ese sería un paso intermedio que mucha gente contrata. Es decir, mira, necesito que me revises lo que ya llevo, que es poco, pero también necesito que de alguna forma me expliques lo que falta. Y con las defensas y exposiciones pasa algo parecido. Hay veces que la primera es casi explicaros cómo podríais hacerla, porque os agobiáis, es un mundo inexplorado al que nunca habéis llegado y de verdad hay que dar el primer paso, y ahí está donde digo yo la defensa tipo hombre o mujer del tiempo, que es una defensa que se puede hacer si no habéis hecho nunca una. Esa es una de mis ideas, una de mis experiencias como preparador, y os aconsejaría que probarais conmigo, porque al final si defendéis por primera vez delante de un tribunal suele salir bastante mal. Bueno, como todo, haciendo las cosas con tiempo es mejor. Insisto en la de la prioridad por fecha de inicio. No os lo toméis a mal. Todo el mundo puede empezar en el momento que quiera, pero creo que es justo que quienes ya han empezado, quienes incluso empezaron la preparación de 2026 o 2027 en julio, nada más terminar las oposiciones, o en agosto, después de haberse tomado ese merecido descanso, pues es lógico que tengan prioridad en caso de tener que agendar. Poneros en contacto si no habéis empezado el paso 1. También os digo una cosa, si tenéis alguna duda de este vídeo podéis ponerlo en comentarios del vídeo, y si es una respuesta que es propia de la gente a la que preparo, pues simplemente os daré una pista, os daré alguna idea, os daré un esbozo y os recordaré que creo que va siendo hora de comenzar. Insisto que qué lujo sería que ahora me pudierais preguntar todo lo que necesitéis por WhatsApp de lo que acabo de explicaros en este vídeo. Este vídeo habréis visto que es distinto. Esta sesión 1 es distinta a la del 2025, a la del 2024, a la del 2023. Y sin embargo, mantiene esa esencia, y si miráis la del 2023, seguramente haya muchísimas cosas, más de la mitad, que sigan siendo válidas, y de esa otra mitad puede haber algo que no haya acertado, pero el resto simplemente ha pasado el tiempo, ya han ocurrido esas cosas y no tiene tanta importancia, no porque hayan dejado de ser válidas, sino simplemente porque ha pasado ya a lo mejor un ciclo de, pues yo que sé, oposiciones eliminatorias, por ejemplo. Respecto a los temas y práctico, preguntarme, porque yo lo que hago es, en caso del... A ver, yo tengo colaboraciones con personas que preparan exclusivamente temas y problemas. Esas colaboraciones las tengo cerradas y muy claras en matemáticas, en física y química, en biología y geología. De alguna manera, a través de la Academia A2 en dibujo, con lo cual os puedo ofrecer una preparación completa. También la tengo de una forma algo diferente en algunas especialidades de FP, como en informática o como electrónica, sistemas electrotécnicos, varias que hay del mismo estilo. También podríamos hablar, sí, por supuesto, se me olvidaba, lengua castellana también tengo la colaboración completa. Y luego hay algunas especialidades donde hay gente que ha aprobado con plaza, como geografía, historia y economía, que os podría facilitar el contacto. Y tal vez, aunque no se trate de una preparación pura y dura, pero si necesitáis que os revisen algún tema, algún práctico, que os faciliten material, que os vendan su propio material con el que han sacado la plaza fotocopiado, pues todo es cuestión de hablarlo. Esto es cuestión de tiempo. A lo mejor tú eres la siguiente persona que saca plaza en tu especialidad, o la primera que saca plaza en tu especialidad, y dentro de unos años estamos colaborando. Importante, cualquier duda que tengáis, ahí tenéis el email. Si ya habéis empezado el paso 1, cualquier duda por WhatsApp. Recordaos que las buenas costumbres se están perdiendo. Yo recuerdo, no hace tanto tiempo, estamos hablando de oposiciones del 2019, 2021, en las que
Bueno, y por supuesto las del 2010, 2012, 2014, pero vamos a irnos al 19 y al 21. Ya por octubre, noviembre, había gente defendiendo y exponiendo, ¿eh? Si habéis defendido y habéis expuesto en estas oposiciones, no lo olvidéis. Es más difícil, lleva más tiempo estudiar que recordar y que repasar. Entonces, la política de repasos es fundamental en unas oposiciones. Ya deberíais estar repasando todo lo que habéis aprendido en las últimas oposiciones. Y si son nuevas, pues es una pena que no os hayáis preparado conmigo la parte de cuando estabais con el máster, pero bueno, nunca es tarde, ahora es el momento, vamos con ello, porque lo que os digo, hay que defender y exponer. Yo siempre aconsejo, vamos a ver, mi preparación vais a pagar lo que necesitéis y me adapto a las circunstancias económicas de cada persona. En lo que se refiere a las defensas y exposiciones, es necesario hacer una primera. Hay gente que hace una previa en la que explico cómo se puede defender y exponer. Entonces, hay gente que necesita esa previa, pero olvidemos esa previa, que seáis personas echadas para adelante y hacéis la primera defensa y exposición. Esa es fundamental porque os saco todos los errores, os digo cómo podéis hacer las cosas en función de lo que yo llamo el traje a medida, ¿no? Es decir, en función de vuestras características personales. Por otro lado, pues bueno, también es muy importante que la segunda es cuando se ve todos esos consejos que os he dado, cómo se llevan a la práctica. Yo en esa segunda os aconsejaría, vamos, salvo que haya salido muy bien, exponer la misma situación de aprendizaje, la misma unidad de trabajo, la misma unidad didáctica o la misma unidad de programación, según el término que aparezca en la convocatoria. Pero bueno, también se puede cambiar, ¿no? Se ve la estructura y se puede cambiar. Depende de los sueldos o sueldas que vayáis en estas defensas y exposiciones. La cuestión está en que una vez que hayáis hecho la segunda, y esa segunda, pues ¿qué queréis que os diga? Sería ideal que la tuvierais hecha en octubre o noviembre. ¿Por qué? Porque tendríais un maravilloso vídeo grabado de vuestra defensa y exposición segunda que podríais ver una y otra vez, escuchar una y otra vez, podéis sacar el audio incluso, y de ese audio al final, bueno, pues os vais a escuchar y os va a servir para esa preparación. Claro, es que esto es muy importante, porque eso ya es simplemente repasar. Os ponéis periódicamente el vídeo, os ponéis periódicamente el audio y vais repasando. ¿Es necesario una vez al mes? ¿Es necesario semana sí, semana no? ¿Es necesario cada 3 semanas? ¿Es necesario cada semana? Esto depende de cada persona. Hay gente que se pone una exposición distinta con la misma defensa, claro, obviamente. Semanas sí, semanas no, y así se está obligando a preparar mínimamente material auxiliar, redactar y demás, las situaciones de aprendizaje ampliadas, unidades ampliadas, y empieza a ver cosas que a lo mejor en el documento escrito están de una manera, surge una incongruencia y hay que hacerlo pues de otra manera para que en el documento escrito se refleje fielmente lo que vais a exponer. Claro, alguien dirá, ya, pero yo no me puedo permitir eso. No hay problema. Si tú te permites la primera y la segunda, si necesitas meterte presión, quedamos que tal día a tal hora haces defensas y exposiciones privadas en tu casa o en un instituto, en un colegio o en la asociación de vecinos que os permite, porque entre sus principios está fomentar el empleo, os permiten utilizar una, pues me mandáis la foto de cómo queda esa pizarra. Por cierto, tengo previsto hacer un vídeo de pizarras, de ideas de cómo tener una pizarra en vuestra casa. Entonces, bueno, pues la cuestión está en que os obligáis y todas las semanas a una hora me mandáis foto de la pizarra. Si veo algo que no me gusta os lo digo, y así estáis cumpliendo. Y luego, por supuesto, por lo menos una más antes de estar delante del tribunal. Eso es fundamental. La última, esa que ya va a ser prácticamente igual a la que hagáis delante del tribunal. Pero es muy importante que lo hagáis. Y por supuesto, si hay una palabra que me define en todo esto, es confidencialidad. Hasta que no saquéis la plaza, nadie va a saber nada de vuestras ideas, de vuestro material, de vuestras defensas y exposiciones. No arriesguéis a hacer defensas y exposiciones delante de todo el mundo,
porque eso va a ser una fuente de copia de ideas. No facilitéis documentos si quien os va a revisar no os transmite esa confianza, si veis que se le escapan cosas. No, cuidado con los maquetados. Cuidado con los mantecados, y los polvorones. Cuidado con los maquetados porque, en fin, dar vuestra programación a una persona que no tenga nada que ver con la oposición es peligroso, y si tiene que ver, más peligroso aún. Los maquetados no los dejéis a terceras personas. Cuando yo hago revisiones, el documento queda maquetado. No hace falta más. Con el precio de una clase particular de 2 horas y media tenéis el documento revisado y maquetado si me habéis ido haciendo preguntas por WhatsApp, importantísimo, y habéis ido perfilando un documento que ya de inicio es bueno y que después de la revisión queda impecable. Esa es mi preparación individual, personalizada, de calidad, a unos precios que puedes permitirte. ¿Por qué? Porque como soy autónomo, solo tengo que compartir los beneficios contigo y con Hacienda, con nadie más. No obstante, si por algún motivo no lo tienes claro, también puedes estar en el grupo de WhatsApp sin ningún compromiso, de la misma forma que puedes estar suscrito o suscrita al canal de YouTube. O sea, esto es sin ningún compromiso, igual que puedes ver todos los vídeos del paso cero sin ningún compromiso. ¿De acuerdo? Lo digo por si alguien me quiere escribir al email que tenéis en la transparencia, no hay ningún problema. Me escribís, oye, Víctor, ¿me puedes facilitar tu WhatsApp y hablamos por WhatsApp para estar en el grupo? Es un grupo de más de 700 personas que funciona bastante bien. Pocas veces hay que llamar la atención a alguien y esas veces normalmente la gente responde bien porque el grupo no se sale de la temática fundamental, que es oposiciones, bolsas de trabajo y cualquier asunto relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje, que siempre puede venir bien, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues un libro recomendado, pues yo qué sé, si hay alguien del canal, del grupo de WhatsApp que ha escrito un libro y nos lo quiere recomendar, bienvenido, claro, bienvenido el libro. Has escrito un libro que además seguramente podremos utilizar en nuestras programaciones acerca de, imaginaros, la historia a la puerta de mi casa. Podría ser un libro maravilloso, ¿no? El mundo visto por una geóloga, pues sería un libro estupendo, ¿no? Pues compártelo en el grupo y explícanoslo. O igual, oye, si tenéis, imaginaos que tenéis un material escolar revolucionario porque vuestra pareja tiene una papelería, pues mira, estos atriles, tal. O sea, todo lo que de alguna forma tenga que ver, pues al final cabe en el canal, y si no cabe yo os lo aviso. O sea, una de las cosas, por ejemplo, que no permito es el tema inmobiliario. Obviamente no se pueden poner anuncios de alquilo habitación, alquilo piso, no. Otra cosa es que alguien a mitad de curso le toque hacer una sustitución de 2 meses en una localidad en la que no encuentra dónde meterse, dónde alquilar, pues esa persona pues puede llegar a un estado de nervios que pregunte, oye, mira que necesito esto, pues ahí bienvenido sea, se permite, se entiende el agobio, se entiende la situación y por privado, por supuesto, por privado, se responde. Bueno, pues espero que os den ganas de participar, porque hay gente que le da pena. Al final, cuando se saca la plaza, lo dicen, me voy con pena del grupo de WhatsApp. De hecho, ahora mismo todavía hay gente que se ha sacado de la plaza en las últimas. Hay un grupo de WhatsApp después para quienes han sacado la plaza. Que este grupo de WhatsApp ha surgido este año por petición y yo lo voy a mantener porque la gente ha cogido cariño al grupo. De hecho, ahí han surgido amistades y han surgido situaciones muy curiosas, especialmente en momentos duros. Alguien está en Cuenca y puede ir a hacer una foto al
al tablón de anuncios del tribunal tal, sí, yo estoy en Cuenca. Ya sabéis, por ejemplo, que las oposiciones de Castilla-La Mancha se sortean las provincias y a lo mismo tú eres de Albacete y te ha tocado Toledo. O sea, y entonces el de Toledo a lo mejor sí que le ha tocado Toledo y está por allí, pero no está en tu tribunal. Siempre esas ayudas vienen mejor cuando no son de tu especialidad o no son de tu tribunal, pero la gente se ayuda muchísimo. Es más, hubo un caso de 3 personas del grupo de Infopos que en un tribunal de Sevilla coincidieron y se hicieron una quedada y unas cervezas y no se conocían de nada del grupo. Entonces, bueno, pues estas cosas pues pasan y nos ayudamos, de verdad, que el grupo va solo. El grupo son administradores y administradoras todas las personas que colaboran, o sea, es decir, estamos en un grupo en el que si se dice una barbaridad desde un punto de vista de la preparación de oposiciones, automáticamente tienes un montón de preparadores y 2 preparadoras, pues que dicen, esto no es así, esto se hace de esta otra forma. Entonces, bueno, pues, venga, ¿por qué no empezamos? Yo no sé por qué no queréis conseguir la plaza. O sea, yo lo digo sinceramente, cuando me decís que no, o cuando me decís me lo pensaré, yo pienso, pues no quieres sacarse la plaza, porque realmente te estoy mostrando el camino por pasos para llegar a la plaza, o por lo menos para tener muchísimas opciones de tenerla. Empezamos ya. Bueno, para los que ya habéis comenzado conmigo, estoy hablando para quienes vean este vídeo porque ya han contratado el paso 1. ¿Qué implica la preparación de oposición? Pues hay que trabajar mucho, hay que trabajar bien y recordad que hay que hacer esto lo diré en la sesión segunda actualizada del 2026, podréis ver ese vídeo, tengo ya preparadas un montón de ideas que irán más allá de la sesión 2 habitual de los años 23, 24 y 25, será una sesión 2 en la que hable de estrategia de temas y estrategia de prácticos, porque como bien sabéis, mi parte, yo digo mi parte, no me equivoco cuando digo parte, no digo prueba, porque yo preparo la segunda prueba y parte de la primera. Todo lo relativo a legislación, a didáctica y a currículo de la primera prueba lo preparo yo, que esto además en magisterio es brutal, porque en magisterio resulta que si hay una especialidad, o sea, en las especialidades de primaria, las famosas actualizaciones de los temas es donde tienen mayor relevancia, porque la LOMLOE afecta prácticamente a todos los temas, ya que la mayoría de los temas son de aspectos pedagógicos y didácticos, aunque hay algunos temas científicos y de matemáticas. Esas preguntas me las podéis hacer con el paso 1. Yo no os voy a redactar el tema 6, pero podéis preguntarme la relación con la didáctica o con el currículo de vuestra comunidad autónoma y el estatal. Igual que algunos aspectos de cómo llevar a cabo eso que sí, es pedagogía, es didáctica, pero con los pies en el suelo a un aula, con ejemplos claros. A mí me está costando muchísimo que quienes sois de primaria deis el paso, pero el paso 1 es como comprar un libro. En el peor de los casos, si no os gustase, pues vale, habéis perdido un libro, pero yo lo digo de verdad, os va a gustar el libro, os va a gustar el paso 1, entre otras cosas, porque si os fijáis en mi manera de preparar, es que el paso 2 y el paso 3 son clave. Entonces, vamos a por ello, este sacrificio merece la pena, hay que ser muy competitivo, muy competitiva en estas oposiciones y hay que ir a por la plaza. Y pensad que dejad de mirar al resto. Sois vosotros y vosotras quienes tenéis que superaros a vosotros mismos. Es que es así. Y esto es duro a nivel mental, es una auténtica maratón. También os digo una cosa, hay algunas personas que están posponiendo el inicio porque han tenido, podríamos decir, algún problema de tipo estrés, de tipo, pues podríamos decir, depresión por las oposiciones, por no haber logrado los objetivos, pues se han llevado un chasco al final y lo han pasado mal desde un punto de vista mental. Pero os digo una cosa,
Si a mí bueno, es mi caso, a mí me dan miedo las montañas rusas. Yo, si quisiera hacer un examen de montañas rusas, lo que haría sería ir dosificando, ¿no? Venga, una montaña rusa de este nivel, voy a la siguiente, poquito a poco. Lo que no voy a hacer es decir, bueno, como me da miedo las montañas rusas y tengo el examen dentro de 2 años, dentro de 2 años me meto en las no sé cuántos picos y a ver qué pasa. Eso ya sabemos lo que puede ocurrir, ¿no? Pues esto es igual. Si os está costando la preparación por 1000 factores personales, mentales, psicológicos, por problemas de conciliación familiar, de trabajo, cuanto antes empecéis, más vais a poder dosificar. Y quienes estéis en el paso 1, id pensando que tenéis que tener el documento escrito con todo previsto, esa programación salvavidas, lo antes posible, porque os va a salvar el cuello en caso de que haya una convocatoria de oposiciones inesperada. Todos los años hay alguna convocatoria inesperada, bien porque alguna comunidad saca algo inesperado o bien porque saca una especialidad que nadie pensaba que iba a salir. Por eso es importante tener el documento lo antes posible para poderlo presentar. Lo dicho, podéis ponerlo en comentarios. Ahora viene un momento de, bueno, pues que se ponen los pelos de punta, ¿no? Las situaciones particulares diferentes. He preparado a gente que ha tenido un accidente con la moto y me ha tocado prepararlos 2 meses, sin saber si cuando tenían que escribir el tema y el práctico y cuando tenían que hacer la defensa y exposición, iban a poder andar. Y con dolores pudieron hacerlo. Esa persona probó sin plaza. Rompió a llorar cuando terminó, cuando dijo la frase final de la exposición. Y el tribunal le preguntó y más o menos se sinceró en lo que había ocurrido. Me ha tocado preparar a gente que ha perdido algún ser querido o incluso más de uno. Y que mi consejo ha sido vamos a por las oposiciones para que te olvides, para que le puedas dar ese regalo de tener la plaza. Y se han sacado la plaza. He preparado a gente que su pareja estaba en el hospital y no sabían si iba a salir de un virus, una bacteria de estas que se cogen a veces. Y me ha tocado revisar teniendo su pareja de fondo en la habitación, entubada. Me ha tocado ayudar a gente en circunstancias bastante fastidiadas. Se me vienen a la cabeza todas estas. Luego hay situaciones a resolver, sobre todo rupturas que vienen en el peor momento, relaciones problemáticas. Tengo un maravilloso vídeo del Día del Padre en el que explico mi propia experiencia. El Día del Padre opositor saldrá el 19 de marzo con mi hija, en el que le doy las gracias por haberme permitido estudiar. Los niños, las niñas tienen sus momentos evolutivos y aunque estéis ahora en un momento en que digáis, es que de verdad no puedo, es que está todo el rato, mamá, papá, mamá, papá. Hay momentos de esos. Pero también hay momentos en los que le das el biberón y se pega una siesta de 3 horas. Pues aprovecha para hacer un tema, claro. Así de fácil. Entonces, en esos momentos evolutivos, una preparación a 2 años es clave. Es clave, es obvio que es clave. Porque a lo mejor ahora no es el momento, pero si dentro de 6 meses a duras penas has llegado avanzando algo, viene ese momento, esa isla en medio de el Pacífico en el que ya hay una tranquilidad, ese Pacífico, esa paz, esa tranquilidad, pues si ya llevas algo avanzado, aprovechas mucho más. Al final todo va sumando.
yo este año he hecho 3 milagros. 3 milagros que en otras circunstancias igual no hubieran sido posibles, pero como la gente no está estudiando bien las oposiciones, pues cuanto peor estudien, evidentemente, si tenéis unas mínimas opciones de sacar la plaza, si habéis jugado por lo menos una papeleta, pues igual hay suerte. Es que hay gente que quiere estudiar las oposiciones, hay gente que quiere que le toque la lotería sin jugar ningún boleto. Eso es imposible. Hay gente que este año ha tenido el milagro de con un solo boleto se ha sacado la plaza. Milagros de programaciones bien entregadas. Pero desde un punto de vista de concreción curricular autonómica se notaba que era de la comunidad vecina. Esa persona yo no le había preparado el paso 2, obviamente, se lo había ahorrado. Y claro, cuando tocan las defensas y exposiciones, pues digo, vas a tener que salir de fiesta con un traje con agujeros. La chaqueta lleva agujeros. El brazo izquierdo no lo levantes nunca porque se te ve el agujero de la axila. La mano izquierda póntela en la solapa porque tiene un botón roto. Y así camina con estilo. Siempre de frente, nunca de espaldas, porque de espaldas se ve una costura. Venga, vamos a intentarlo. Pues oye, hay gente que haciéndolo así, pues se ha salvado, pero no es forma de defender y exponer sabiendo que hay errores en un documento escrito que yo no he revisado porque no es obligatorio. Conmigo el único paso obligatorio es el paso 1. ¿No quieres el 2? ¿Quieres el 3? Pues me toca tirar de milagros. Este año he gastado 3 milagros. 3 milagros, gente que se ha empezado a preparar muy tarde. Esa es la dinámica más habitual de los milagros, pero yo tengo un número de milagros limitados. Lo normal es un milagro por año. 2. Pero este año 3 ya ha sido un indicador de que la gente no está estudiando y a nada que tengas bazas, la plaza puede ser tuya. Venga, quienes estáis ya en el paso 1, ir pensando cuándo vamos a empezar a revisar el documento para tener nuestro seguro de vida. Esa programación genérica, flexible, que se va a adaptar a cualquier convocatoria que pudiera haber rara o que se adapta perfectamente a la última convocatoria de vuestra comunidad autónoma. Y ahí también hay estrategia. Porque seguramente, si os vais a presentar en primaria, en cualquiera de sus especialidades, en alguna comunidad donde ha habido oposiciones de secundaria este año, seguramente sabré más que quien lleva unas cuantas convocatorias sin preparar. O quien es nuevo o nueva en esto. Yo qué sé, si vais a una comunidad en la que ha habido oposiciones de secundaria y yo he presentado a gente allí, vamos a apostar porque se va a parecer mucho a la convocatoria de primaria a la que hubo de secundaria este año. Al final, cuantos más boletos, más probabilidades de sacar la plaza. Venga, los que estáis ya en el paso 1, ir pensando en el paso 2, incluso en el paso 3. Una defensa y exposición podría ser interesante. Y lo que he dicho tenía puesto en la transparencia anterior. Al final, soy flexible. Cualquier idea me la podéis proponer. Oye, Víctor, mira, pues yo necesitaría una revisión así del documento, porque ya lo tengo iniciado de muchas preguntas y tal. Y también necesito, a ver si daría tiempo, una revisión rápida del documento y tal, porque luego haré otra cuando salga la convocatoria y también unas pautas para la programación. Pues a lo mejor da tiempo a todo. O sea que al final uno puede ser flexible. Y oye, ¿te acuerdas, Víctor, cómo se quedó la programación revisada? Bueno, pues vamos a sobre ese documento preparar la defensa. Y hacemos una defensa. ¿Da tiempo en 2 horas y media? Venga, da tiempo, vamos a por ello. Por eso digo que soy flexible, me adapto a todo lo que necesitéis. Y por supuesto, conmigo solo vas a pagar lo que necesites. Cuanto más trabajes, menos pagarás. Bien, ¿y al final en qué consiste la oposición? Pues en dosificar mucho, por eso yo apuesto por la preparación a 2 años vista. No dejar nunca de prepararos. Yo recuerdo, a ver, mi experiencia era en las oposiciones en las que yo me presenté ya a por la plaza.
yo tenía muy claro, o sea, para mí no existía la palabra fracaso. Yo tenía muy claro que yo me presenté en el 2008 en Murcia y en Castilla-La Mancha para que en el colegio concertado no supieran que yo me presentaba a oposiciones ya que estaba en Alicante. Por si miraban los listados, pues oye, esto es un truco que os digo. No van a ponerse a mirar los listados de todas las comunidades autónomas. A ver, yo qué sé, si estás en un centro concertado de la última localidad o de una limítrofe, yo qué sé, si estás en el Pinós, pues mirarán Murcia, mirarán Castilla-La Mancha y mirarán Comunidad Valenciana a lo mejor. No sé si allí habrá algún centro concertado. No lo sé, he dicho el Pinós porque se me ocurre, pero... o Villena, pues si eres limítrofe con 3 comunidades autónomas, pues lo lógico es que a lo mejor miren las 3. Pero si estás en medio de Castilla-La Mancha, pues mirarás de Castilla-La Mancha. Pues igual es un buen momento de presentarse donde sea este año, si de tu especialidad no hay. Entonces yo tenía muy claro que la palabra fracaso, y eso tiene que ver con la motivación, la palabra fracaso no existe. Yo tenía bien claro que en años pares me iba a presentar a Murcia y a Castilla-La Mancha. Y en años impares, por supuesto, echaría la solicitud en la Comunidad Valenciana por si no coincidían fechas o por si coincidían. Y en años impares en la Comunidad Valenciana, porque en ese momento la Comunidad Valenciana convocaba todos los años. Yo lo tenía muy claro, que lo iba a hacer así. Y es más, en años impares me iba a presentar, si podía, en Cataluña, tal. Y esa recurrencia la iba a seguir hasta que cayera la plaza. No existía la palabra fracaso. Últimamente me estoy encontrando con gente que no me vuelvo a presentar a oposiciones, por esto que he pasado no vuelvo a pasar. Y preguntas, ¿a cuántas te has presentado? ¿A 2? ¿A 1? Bueno, pues habría que ver ese espectacular tema en el que te han puesto un 3,5, habría que verlo. Habría que verlo, a lo mejor tampoco era tan espectacular, o a lo mejor has hecho el tema que ha hecho todo el mundo. Es que las oposiciones son comparativas. O a lo mejor te has presentado a esa especialidad que para ti era más cómoda, pero que la ratio era peor que la otra que te hubiera supuesto un poquito más de esfuerzo y las ratios eran más buenas. Estoy detectando mucho cambio en las especialidades. La gente está migrando hacia las especialidades donde sobran plazas, donde falta gente, donde las listas de interinos, de interinidades están prácticamente vacías. Ya os digo que hay gente de matemáticas que se está yendo a informática, hay gente de física que se está yendo a matemáticas, hay gente de biología y geología que se está yendo a física y química, porque están detectando que hay opciones, que si te preparas bien, te sacas la plaza. Y os recuerdo una frase que se decía y se sigue diciendo, lo que pasa es que yo ahora como he diversificado, porque parte de mi éxito también está en el camino que estoy siguiendo, o sea, es decir, yo no me sentía nada cómodo cuando preguntaba a la gente por tribunales y tenía 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas en el mismo tribunal de Alicante de matemáticas. En matemáticas es donde más he tenido que jugar con estos temas y es más, aconsejar a la gente ir a Valencia a hacer la oposición. O sea, yo he conseguido que mucha gente de Alicante se presente en Valencia con muy buen resultado y con plaza. ¿Por qué? Porque al final, también esto lo digo, si tenéis opción de elegir provincia, huir de la vuestra. O sea, si yo me estoy preparando las oposiciones en una academia de Sevilla, pues me voy a presentar, pues a lo mejor en Málaga o en Huelva, donde os pilla, o en Cádiz. Si hay tribunal, huye de Sevilla. Hombre, a ver, si la academia está en Sevilla, pues seguramente en Cádiz te encontrarás gente. Pero a lo mejor Huelva o Málaga, o ya si te vas a Córdoba, nadie. Entonces, claro, si yo estoy... Y además es que esto es una historia que ha salido muy bien en muchos casos. Típica situación. Alguien que está en interinidad trabajando en Sevilla. Se apunta a una academia en Sevilla, pero su familia, toda su casa está en Granada. Claro, la conciliación familiar ya sabemos cómo funciona. Y más este año.
Este año es significativo lo que está pasando en Andalucía, de lo que va a ir ocurriendo. Cada vez va a ser más difícil coger una interinidad al lado de tu casa. Podéis ponerlo en comentarios. Y esto va a ser cada vez más difícil, ¿eh? Bueno, pues si yo estoy en Granada, me apunto en Granada, como es obvio, y lo he hecho muy bien sin querer hacerlo bien. Porque soy la única persona que se ha preparado en la Academia de Sevilla que va a Granada. Esto también forma parte de la estrategia. Oye, yo me pongo en el lugar, yo también trabajo en academia, ¿eh? Y yo ahí es donde tengo que tener cuidado, decir, oye, mira, tú vives en Alcoy, pues si puede ser, preséntate en Valencia. Son 50 kilómetros más, pero mis explicaciones al final son las mismas para toda la gente que se prepara, digamos, en la misma provincia. Entonces, pues hay que evitar, ¿no? Hay que personalizar. Por eso es tan importante el paso 1, el paso 2 y el 3, porque ahí es donde va la diferencia con el resto. Entonces, bueno, pues dicho todo esto, es una auténtica maratón. Y al final las oposiciones, como son comparativas, son una caja de sorpresas. O sea, yo en las oposiciones el objetivo que tenía era hacer muy buen tema y el práctico, que eran los problemas en matemáticas, pues a ver si llegaba a hacer media. Y al final los problemas me dieron la plaza, porque los hice extremadamente bien. Y el tema pues me salió, pero no para tirar cohetes, pero al final la primera prueba salió mejor de lo que yo esperaba. Y claro, la segunda, como mi estrategia, o sea, desde que era opositor y ahora siendo preparador, es la misma. O sea, la comparativa con las vueltas ciclistas, los que hayáis vivido, aunque sea en vuestra niñez, los estirones que daba Perico Delgado o que daba Indurain después, no había quien los siguiera. Pues ese es el perfil de la gente a la que yo preparo en la segunda prueba. Pegan el estirón y no hay quien les siga. A por el 10 en la segunda prueba. Y con un 10 en la segunda prueba es muy posible, casi imposible no tener plaza. Pues lo que se decía en los tribunales de Alicante era, cuando caían muchos de matemáticas, con Víctor es imposible suspender la defensa y exposición. Bueno, de todo esto también quiero deciros una cosa. Puedo ser vuestro entrenador suplente, vuestro preparador suplente. Si ya habéis contratado una academia, pagáis el paso 1, tenéis una segunda opinión de todo lo que corresponde a la parte didáctica y legislación. Hay veces que que las academias dejan muy claro lo que sí que van a preparar y lo que no, y habrá cosas que no os preparen. Claro, a lo mejor los temas no os los personalizan, os dan un tema, os lo explican y ya está, y te buscas tú la vida. Y yo creo que la parte didáctica, legislación y currículo es donde puedes marcar la diferencia, porque al fin y al cabo estás opositando para ser docente. No lo olvidéis. Entonces, ay, mira, Víctor, pues voy a contratarte el paso 1 porque me estoy dando cuenta que los temas me puedes dar ideas en la legislación, en la didáctica, en el currículo, para personalizarlos. Y sin mucho esfuerzo, porque claro, las ideas estas, lo bueno que tienen es que con muy poco esfuerzo lo tienes para todos los temas. Conmigo se gana tiempo. Bueno, dicho esto, o sea, lo digo porque me complemento perfectamente y hay gente incluso que empieza conmigo como suplente y dice, pues mira, Víctor, para esto voy a contar contigo. Oye, la academia me está preparando genial, excelentemente los temas, el práctico, me ha facilitado una serie de cosas que son diferentes a las tuyas, pero oye, yo quiero esto hacerlo contigo. Y a lo mejor revisan conmigo y hacen alguna defensa y exposición. Por supuesto, negaos a defender y a exponer delante de nadie que sea competidor o competidora vuestro. Negaos. No se puede defender y exponer en público delante de gente que no es funcionaria. Mucho cuidado también con las personas que, aunque sean funcionarias, se quieran meter a ver vuestras defensas y exposiciones, que pueden estar preparando por aquí y por allá.
Todos los años, cuando salen los tribunales, hay gente que yo no había pedido compatibilidad, yo no estoy contratado o contratada, yo no soy autónomo o autónoma, pero estoy preparando gente. Oye, pues esas personas son las que luego, vas a hacer una defensa, ¿me puedo meter? Cuando os lo pidan, desconfiad. Al revés. Decidid quién va a ir a veros a una defensa y exposición. Hubo una ocasión, una chica a la que yo preparaba, que lo hacía francamente bien, que iba a exponer delante de 3 personas que había elegido ella y se le metieron 7. Y las 4 personas que se colaron le hicieron llorar. Yo se lo había avisado, digo, no, tú no metas más, primero no metas más de 5. Forma un tribunal. Pero en segundo lugar, tú has elegido a 3, no metas a más gente. No me hizo caso. Hay veces que, de verdad. Y luego me tocó consolarla. Aprobó sin plaza. Y posiblemente ese mal trago tuviera que ver. Y no os digo que encima de hacerla llorar, alguna idea fluyera para otro sitio. Cuidado con estas cosas. Os ofrezco confidencialidad, atención personalizada, individualizada, ideas originales y un pulido de vuestras ideas propias. Bueno, y como podréis ver en la siguiente transparencia hay unos objetivos que son de inicio, ¿no? El consejo es una preparación a un año vista a tope. Donde haya oposición, allá que os presentáis. Y os vais a dar cuenta que vais con la lengua afuera, que una preparación en un año no da tiempo. En un año no da tiempo. En 2 sí da tiempo. Y una preparación continua, en caso de que el primer año o el segundo no se obtenga la plaza, es la garantía de obtener la plaza. Nada de un año de barbecho. Así no se consigue la plaza. Os lo puedo asegurar. ¿De acuerdo? Necesitáis descanso, pero sin olvidar lo que hayáis estudiado. Entonces, bueno, pues hay que ir siguiendo unos ritmos. Yo, además, una de las cosas que hago es una clasificación. Voy haciendo una clasificación de toda la gente que va revisando, que va exponiendo, y normalmente las personas que van las primeras en la clasificación se acaban sacando la plaza. Entonces esa clasificación os va marcando, por lo menos en la parte didáctica y legislación, unos ritmos de estudio, y como al final la posición es comparativa, pues esa comparativa os va a permitir llevar el ritmo adecuado. Además, este año tengo una novedad, y es que voy a hacer un grupo de WhatsApp específico para quienes hayan contratado el paso 1. Ese grupo de WhatsApp va a ser un grupo muy interesante porque va a permitir que las personas que se están preparando conmigo sepan los ritmos correctos de una preparación. O sea, yo ahí sí que tengo un filtro. Yo sé que la gente que se prepara el paso 1 conmigo normalmente lo está dando todo. Bueno, pues mucho ánimo, mucho ánimo. Si vais a empezar, si es vuestra primera posición, empezamos, ¿no? Venga, poneros en contacto con el email y os digo cómo lo vamos a hacer. Bueno, y esto, taparos los oídos los que todavía no hayáis empezado la preparación conmigo o hayáis empezado este año. Hay que fijarse unos objetivos avanzados. Y esto es lo ideal para quienes deciden prepararse a 2 años vista. Quienes ahora estáis empezando pensando en el 2027, esto será muy importante al año que viene. ¿Por qué? Vamos a situarnos en el caso de que alguien empieza a prepararse las del 2027 ahora conmigo, hoy. Y resulta que de su especialidad en todo el país no hay ni una sola convocatoria. Bien, pues sigue estudiando
y dentro de un año se vería en esta situación. Lleváis un año estudiando. Ahora es más importante que nunca la política de repasos. Y tenéis por delante, imaginaros ahora, después de haberos presentado a las oposiciones de 2025, que tuvierais todo fresquito, todavía estáis a tiempo, para durante un año más estudiar. Es que esas oposiciones son vuestras. Pues se trata de eso. Se trata de eso. Claro, imaginaros que ya tenéis el salvavidas de la programación didáctica, programación de aula, propuesta pedagógica, ya lo tenéis hecho. Ahora de lo que se trata es de defender, exponer y hacer material auxiliar para tener un material auxiliar además todo muy bien realizado y no como os habéis podido presentar en un año como haya sido. Ya no quiero deciros, sí. Imaginaros el caso, ¿no? Vais a presentaros en el 27, os habéis presentado en el 25 y queréis como objetivo en el 26, estaríais en este punto. Si os habéis presentado en una comunidad autónoma que ni fu ni fa, que os pillaba relativamente cerca, pero tampoco es la motivación de vuestra tierra, y ahora tenéis a un año vista realmente la oposición que queréis. O sea, os habéis preparado un año, primero, bueno, con no demasiada motivación, porque claro, yo es que si yo soy de Madrid y me presento a unas oposiciones en Extremadura, pues no voy con esa motivación, lógico, es normal. Si yo soy de Madrid y me voy a presentar en La Rioja, pues la motivación no es la que es. Si yo soy de Segovia y me tengo que presentar en Cantabria, pues no es la motivación la que es, claro que no, pero he estado estudiando. Porque oye, si sale a la plaza en Cantabria ya volveré a Segovia en algún momento. Sí, total, a lo mejor oposito en Castilla y León y me toca el Bierzo. O sea que primos hermanos, ¿no? Entonces al final, pues esa motivación suave que es sacar la plaza frente a la motivación fuerte que es sacarme la plaza en mi tierra, os va a permitir jugar a esas oposiciones a 2 años vista. Porque además este año va a ser una locura. Este año hay muchas comunidades que no se sabe qué especialidades van a sacar. Estamos en un punto en el que las comunidades autónomas, si os habéis fijado, les da igual lo que haga la de al lado, ¿eh? Y esto es muy positivo, porque ya está bien de mirarse el ombligo. Ya está bien de ver quién se tira a la piscina, como en Torrente. Venga, a ver si llegamos. Se tira el primero y no llega, ¿no? Pues esto es la escena típica de las oposiciones. O sea, es decir, no puede ser así. Si tú necesitas en la especialidad de física y química, deja de fijarte qué hace la comunidad de al lado, que está sacando biología y geología, y deja de hacer coincidir. Pues oye, no pasa nada, tu comunidad presenta gente de física y química y la otra de biología y geología. Ya se repartirán. Claro. Entonces, sí, esto es muy importante. Leed bien las convocatorias si vais a varias comunidades autónomas y ya me encargaré yo de que parezca que es autóctona totalmente del sitio. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, bien si os habéis presentado a las de 2025 y hay alguna en 2026, bien si os habéis apuntado ahora pensando en el 2027, ahora es el momento de fijarse los objetivos avanzados. Si no, si nunca habéis estudiado, o si las últimas las habéis estudiado medio bien, pues realmente estáis en el paso anterior, unos objetivos iniciales. Pero en un año hay opciones. Bueno, y ya habéis llegado al final del vídeo, aquí habrá llegado muy poca gente. Yo luego miro las estadísticas del canal y digo, la gente, qué cutre que es, macho. Qué cutre que es que ves que un vídeo que es interesante. O sea, los que hayáis llegado aquí lo sabéis, que este vídeo interesa. O sea, aunque sea mientras estás poniendo el lavavajillas, haciéndote las tostadas, preparando la comida o mientras estás durmiendo la siesta y lo tienes que volver a poner. Este vídeo, por lo menos escucharlo es interesante. Porque dice muchas cosas. Y yo observo las estadísticas y digo, madre mía,
es que queréis, o sea, yo estoy por hacer de coña, una preparación de oposiciones por shorts, porque es la gente lo que quiere. O sea, pensad que a lo que estamos llegando, unas oposiciones requieren una concentración, requieren un aprendizaje riguroso. Y encima, pues ya sabéis que me gusta poner dos frases célebres. Hay gente que tiene una seguridad tan pasmosa que básicamente es superstición. No, yo voy a empezar a mediados de noviembre. Bueno, pues muy bien. Te va a costar igual, no, hasta el 31 de agosto te sale más barato, ¿eh? Y este año sí que voy a ser riguroso. Yo lo siento mucho. Quien se apunte el 1 de septiembre tiene el precio de 2026. Lo siento muchísimo, porque yo me he pasado el mes de agosto pidiendo que os apuntéis. Pues si te apuntas el 1 de septiembre, el 1 de septiembre ya tiene precio de 2026. Y yo lo hago no por el precio, si yo salgo perdiendo. Diréis, qué tonto, si el 31 de agosto le sale más barato a la gente, no se lo recuerdes que llegue el 1 de septiembre. No, yo es que soy tan tonto que pienso en la preparación de la gente. Cuanto antes empecéis, más tiempo viendo los vídeos y más preguntas me vais a poder hacer. Y luego la furia. Hay gente tan enfadada con las oposiciones de 2025 que con esa furia va a ser incapaz de sacarse ninguna oposición. Hay que hacer un poco de autocrítica. No hay nadie que se haya preparado perfectamente las oposiciones. Porque el que se haya preparado bien unas oposiciones sabe que el preparar unas oposiciones el estudiar unas oposiciones es el camino a ir aumentando la probabilidad de obtener plaza. Y no hay nadie que empiece a escribir un tema con una probabilidad del 100% de sacar una plaza. Eso es imposible. Entre otras cosas porque en la sala puede haber otras tantas personas que podrían haber estudiado exactamente lo mismo. Y si hay 50 personas y hay 10 plazas y 50 personas se han preparado exactamente igual, quiere decir que no tienen el 100% de probabilidades 50 personas. Y a lo largo de la oposición habrá metedura de patas y habrá aciertos. Mucho cuidado porque cuando caes en un tribunal donde hay gente brillante, los aciertos de los demás y no aciertos tuyos son meteduras de patas tuyas. Porque claro, si lo haces de una forma corriente, cuando la gente lo está haciendo normal, lo tuyo se degrada. Cuando tú lo haces normal y los demás lo están haciendo de una forma excelente, lo tuyo se degrada. Entonces, yo entiendo que la gente esté cabreada, pero por favor, lleváis 2 meses enfadados, 2 meses enfadadas. Esto es una circunstancia a resolver. Desahogaros. Si queréis, cogéis el móvil. Pero por favor, no me hagáis lo de siempre. Ya estoy cansado del desahogo de media hora y que luego no empecéis a prepararos. Eso no va así. Eso no va así. Te he estado escuchando media hora, diciéndote ideas, dándote motivos y al final la conclusión es muy clara. Comienza ya la preparación de las siguientes. ¿Cuándo empezaste las anteriores? ¿Finales de noviembre? ¿Y qué pretendes? Hacer lo mismo y sacarte la plaza, ¿no? Claro. Nadie va con un 100% de probabilidades de obtener la plaza. Pensad que cada vez que estudiáis aumentáis el porcentaje y hay que tener unos mínimos para tener opciones. Esto es como comprar boletos de lotería. Cuantos más compres, más probabilidad hay. Imaginaos que pudierais comprar de 1000 en 1000 boletos, ¿no? Pues habría un momento en el que la probabilidad sería del 100%. Claro, esto no es así en las oposiciones. Obviamente las oposiciones no es así. Nunca se tiene una probabilidad del 100%. Bueno, ¿queréis obtener la plaza? Poneros en contacto por email. Estamos en contacto. Un saludo y si no, a disfrutar del paso cero, que es totalmente gratuito. A darle al coco, eso sí. Bueno, en definitiva, tenéis ahí mi email, podéis escribirme para que os dé el número de móvil, hablamos por WhatsApp. Lo más importante, me gustaría que estuvierais en el grupo de WhatsApp de más de 700 personas, el grupo de Infopos,
Y si comenzáis con el paso 1, pues estaréis en el otro grupo de WhatsApp también, el de las personas a las que preparo, las que ya han contratado el paso 1. Y lo más importante, vamos a por la plaza.